Bienvenidos a todos y a todas a este primer vídeo de consejos roleros enfocados especialmente a directores de juego, en los cuales me enfocaré más en los aspectos más mecánicos y digamos accesorios de las partidas de rol, como pueden ser los sonidos de ambiente, las músicas, generadores aleatorios y otros aspectos un poco considerados como accesorios dentro de las partidas. En este primer vídeo vamos a hablar de los sonidos de ambiente. Hay que tener en cuenta que todos los consejos que voy a dar necesitan o requieren de un ordenador durante las partidas. Es cierto que en lugar de ordenador se podría sustituir por una tablet o incluso por un móvil, ¿no? Alguna de las cosas que vamos a ver, algunas de las herramientas van a poder usarse con un móvil. Quizá no sea lo más recomendable, pero por ejemplo para entrar dentro de algunos canales de YouTube o similares, es posible que si tenemos el móvil conectado a un altavoz Bluetooth, por ejemplo, que colocamos en el centro de la mesa, vamos a poder conseguir el efecto deseado. Si bien con el ordenador vamos a tener, digamos, muchas más herramientas o tener, digamos, más posibilidades de manejo y de uso de todas estas aplicaciones que vamos a ver. Bueno, en primer lugar, quería hablar de los beneficios de los pros y los contras de usar sonidos de ambiente. Los beneficios son obvios y bajo mi experiencia, a pesar de que tengo 25 años de experiencia dirigiendo partidas de rol, no llevo más de 2 o 3 usando ambientes durante las partidas, y esto es porque es hace 3 años o hace 2 años y pico cuando empecé a usar el ordenador, a tener un ordenador, digamos, durante la partida. Anteriormente nunca lo había tenido y por tanto estas herramientas pues no entraban dentro de mis recursos para poder dirigir. En el momento que empecé a usarlas, creo que las posibilidades y la capacidad de inmersión que consigues en la sesión de juego son espectaculares. O sea que para mí mi experiencia ha sido muy buena en cuanto a ambientes, a sonidos de ambiente se refiere. Sobre todo si los sonidos, como digo y como explicaré durante el vídeo, no son demasiado estridentes o no se salen de la explicación que tú estés dando, porque si tú estás explicando que el bosque está muy silencioso o que apenas se oyen unos pocos grillos y de repente el ambiente que tú lanzas se empiezan a oír aullidos o se empiezan a oír crujidos o otro tipo de sonidos que no van con la descripción que tú estás dando, pues vas a conseguir el efecto contrario que tú querías, ¿no? Que es que los jugadores se metan totalmente dentro de la partida y que la inmersión sea enorme. Si no usas el ambiente correctamente o no usas el ambiente correcto, vas a conseguir el efecto contrario. A lo mejor les saca incluso de la interpretación y comentan, ¿se ha oído esto? ¿O esto qué es? ¿O esto no sé qué? ¿O esto parece? Porque muchas veces hay sonidos que la calidad de los sonidos no es la mejor o no es la óptima, y a lo mejor dice, bueno, por ejemplo, yo recuerdo en la última partida que el ruido de murciélagos, pues uno de los jugadores dice, joder, parece una cuerda de tender, ¿no? El chirrido de una cuerda de tender, ¿vale? A veces los gritos de los guerreros cuando están luchando, pues si se hace muy repetitivo o es un grito muy estridente, pues lo mismo, les va a sacar de la partida y lo van a comentar. Van a decir, ¿qué se ha oído? ¿O qué es eso? ¿Qué tal? Entonces, cuidado con eso porque conseguiremos justo el efecto contrario. Entonces, lo ideal es llegar a un punto intermedio, pero sobre todo el trabajar el ambiente que vas a usar o los ambientes que vas a usar, tenerlos muy trabajados y muy preparados
antes de la sesión, para que cuando llegue la partida pues no tengas este tipo de problemas, que aún así los tendrás, pero poco a poco los irás puliendo y conseguirás que los ambientes sean lo más perfecto posibles y que les meta a los jugadores lo máximo posible en el juego, que digamos que es el objetivo por el cual usamos los sonidos de ambiente. También es importante saber cuándo usarlos y cuándo no. Hay momentos en los cuales queremos que esté todo en silencio, o a lo mejor queremos centrarnos en lo que está diciendo uno de los jugadores, y entonces o bien bajamos mucho el volumen para que quede un poco en segundo plano el ambiente y podamos escuchar claramente al jugador que está hablando o a los jugadores que están hablando. Hay que tener en cuenta que el ambiente tiene que ser algo accesorio, nunca debe de sonar por encima de nuestras voces, porque lo que hará es que todos terminemos gritando. La cuestión es que usemos el volumen o incluso el mute cuando sea necesario. Si hay un momento de tensión en el que más o menos estás narrando tú de una manera muy pausada, aquí a lo mejor el ambiente lo podemos levantar un poquito el volumen para que cree esa sensación que queremos transmitir en ese momento. Y a lo mejor hay en otros momentos que incluso queremos silenciarlo del todo para que sea el silencio lo que cree esa tensión, porque muchas veces si el sonido de ambiente está sonando de manera continua, digamos que se hace monótono, es decir, que los jugadores lo van a dejar de oír, va a estar sonando ahí y no le van a prestar importancia, no le van a prestar atención. Pero si de repente lo silenciamos, a ellos les va a sacar les va a sacar un poco del pensamiento o les va a despertar si se han quedado un poco desorientados o que a lo mejor están tendiendo un poco al aburrimiento, o por eso precisamente, porque se ha hecho monótono ese sonido, a lo mejor silenciándolo o subiéndole el volumen, ¿vale? Aquí cada director de juego tendrá que jugar con esto, pero es algo muy potente y la inmersión que podemos conseguir, como digo, es brutal si se usa adecuadamente. Es importante que aprendamos a usarlo, que lo tengamos preparado antes y no improvisar nuevamente con los sonidos de ambiente durante la partida, a no ser que los tengamos muy preseleccionados y los conozcamos muy bien, porque si no nos va a causar y nos va a traer más problemas que beneficios. Por tanto, usarlos con cautela, usarlos con preparación y jugar mucho con los volúmenes y los silencios para conseguir transmitir la sensación que queramos transmitir en ese momento, ya sea calma, ya sea tensión o ya sea intriga, acción o la sensación que nosotros queramos transmitir en ese momento en la mesa. Dicho esto, pasamos a explicar las diferentes herramientas. La primera es una de las más completas y una de las que a mí más me gusta. Es un mezclador de sonidos conocido como Ambient Mixer, que vamos a pasar rápidamente a ver. Esta es la página, no se necesita descargar nada, entramos directamente a la página y aquí ya vemos todas las opciones que vamos a tener. Tenemos aquí un poco los ambientes más escuchados, pero también podemos utilizar el buscador o incluso este explorador que aparece aquí, donde podemos entrar, por ejemplo, podemos entrar en naturaleza, y en naturaleza podemos ver los sonidos más escuchados. Por ejemplo, vamos a entrar en este, que es la hoguera, imagino que nocturna. Aquí va a tardar un poquito en cargar en función de la carga de sonidos que tenga cada uno de estos ambientes. Lo primero que tenemos que hacer aquí es dar a mostrar el mezclador, porque es donde tenemos todo el potencial de la herramienta. Vamos a darle al play para ver lo que escuchamos, ¿vale? Aquí tenemos, como veis, una serie de sonidos que ya nos aparecen ya mezclados, preconfigurados para nosotros. En este caso, por ejemplo, tenemos este de aquí, que son los grillos, este otro que es el fuego, que
que además en ambos casos están colocados para que se escuchen de manera continua, por eso pone crossfade. Aquí tenemos otro sonido, el búho o la lechuza. Aquí otro sonido de búhos, más sonidos y más sonidos, ¿vale? Entonces, si veis, estos de por aquí aparecen cada cuánto se escuchan. Aquí, por ejemplo, aparecen 15 sonidos durante cada 10 minutos. En estos otros aparecen 13 cada 10, aquí 9 cada 10. Esto lo podemos configurar a nuestro gusto. Lo podríamos configurar y cambiarlo, por ejemplo, yo quiero que se escuche, pues yo que sé, 11 veces al minuto, por ejemplo, que sería demasiado, pero bueno, o una vez al minuto. Todo esto se puede configurar. También podemos silenciar un sonido en concreto. Por ejemplo, podríamos silenciar el fuego, silenciar los grillos. Podemos ir probando a silenciar lo que queramos. Esto, evidentemente, debemos de, si queremos conseguir un potencial de uso, lo suyo es configurarlo antes de las partidas, porque ir probando a silenciar o ir probando a subir el volumen de uno en concreto en mitad de la partida nos puede distraer. Entonces podemos tener ya probado este sonido y yo que sé, por ejemplo, anotado en una libreta, o directamente dejar abierto la ventana en la cual se vea este ambiente, porque ya sabemos que va a sonar este ambiente en la partida que tenemos preparada, y podemos dejar ya preconfigurado todas estas opciones. ¿Vale? Incluso, por ejemplo, aquí vemos que nos ha dejado una pista libre. Entonces, esta pista libre nos permitiría, por ejemplo, añadir, pues por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver unos animales y vamos a probar, por ejemplo, añadir lobos. ¿Vale? Aquí nos aparecerán bastantes opciones. Esto, el inconveniente de esto es que no hay un buscador. Tenemos que ir uno por uno buscando lo que nos interesa. Por ejemplo, nosotros vamos a probar, pues, por ejemplo, a ver si nos aparecen aquí los lobos. Vale, por ejemplo, aquí tendríamos, probamos. Esto nos interesa, por ejemplo, este. O este que aparece a la distancia. Podemos dejar este a la distancia, damos OK. Y aquí aparece automáticamente, nos aparece como silenciado. Primero que tenemos que hacer es subir el volumen y ponerle cada cuánto tiempo queremos que se escuche. Si no queremos abusar demasiado, podemos poner, pues, no sé, 10 veces a la hora, por ejemplo. O al minuto. Si ponemos muchas veces, puede resultar quizás saturante, o sea, que sature, digamos, el sonido, ¿no? Podemos jugar también con el volumen. Queremos que se escuche un poco más lejos, o directamente cuando ya no queramos que se escuchen los lobos, lo podemos silenciar. Como veis, las posibilidades son infinitas y la cantidad de sonidos que hay es también enorme para cualquier juego que usemos. Este, por ejemplo, es un ambiente como si fuéramos en un coche. Como veis, es el motor, sonido del motor, ruido blanco, y aquí como que va el sonido de la persona, papeles u otras cosas que pasan. Como veis, también podemos ocultar el mezclador, pero el potencial de esta herramienta es tener el mezclador abierto para poder manejar toda su potencialidad. También tendríamos una opción adicional, que es salvar la mezcla. Por ejemplo, si hemos configurado previamente a la partida alguno de los parámetros de este ambiente, podríamos salvarlo, podríamos darle a esta opción que nos aparece aquí,
Eso sí, nos va a pedir un registro que es gratuito, simplemente tener cuenta, y automáticamente nos dejará grabar con un nombre nuevo y se publicará para el resto de las personas, que puede ser pues un ambiente totalmente nuevo, o sea, podemos crear un ambiente desde cero o simplemente modificar uno de los que ya aparecen. Todos los sonidos que tenemos aquí son siempre sonidos libres de, en principio, libres de derecho. También tenemos hasta música, si quisiéramos, podríamos poner alguna música también libre de derechos. El problema de las músicas es que van a tardar mucho en cargar. Tienen que cargar la pista entera antes de que empiece a sonar toda la pista, o sea, todo el ambiente, ¿vale? Bien, las posibilidades, como digo, son infinitas. Luego hay otra opción que ya la he comentado antes, que es el buscador, ¿vale? Por ejemplo, buscamos por ejemplo de no muertos, pues aquí por ejemplo tenemos cuevas de no muertos, en fin, una serie de opciones que podemos probar. Como digo, el consejo principal es hacer estas pruebas y antes de la partida tenerlas preparadas si sabemos los encuentros que va a haber. Si el encuentro, por ejemplo, ha sido un poco improvisado, pues no aconsejo demasiado usar los ambientes, a no ser que tengamos muy claro el ambiente que queramos usar y que queramos arriesgarnos, por así decirlo, a lanzarlo durante la partida, a sabiendas de que pueden aparecer a lo mejor sonidos discordantes con la situación en la que estén los jugadores. A lo que me refiero es que si por ejemplo están en una cueva con una serie de esqueletos, por ejemplo, y de repente lanzamos un sonido ambiente en el que se empiezan a escuchar pues no sé, rugidos de una bestia o de otra cosa que a lo mejor no viene al caso, pues puede generar, digamos, distracciones en los jugadores. Por lo tanto, el principal consejo es haberse preparado los ambientes con anterioridad. Pasamos ahora a la segunda aplicación o herramienta, que es Tabletop Audio, ¿vale? Esta herramienta, que va a cargar aquí ahora mismo, es un poco más sencilla que la anterior, pero también muy potente, ¿no? Muy completa, y los sonidos la verdad es que están muy bien. Digamos que son casi más profesionales que la anterior herramienta. La anterior herramienta son usuarios los que crean estos ambientes, y por tanto podemos encontrar ambientes muy buenos, pero también ambientes que fallan un poco en cuanto a la frecuencia de los sonidos o al volumen de alguna de las pistas, aunque como he dicho se pueden ajustar a nuestro gusto. Aquí, por ejemplo, podemos tener, además van actualizándolo con bastante frecuencia, son pistas de 10 minutos. Por ejemplo, vamos a escuchar esta, que es esta segunda. Vamos a darle al play. Vamos a darle al play y ya está sonando. Como veis, tarda muy poquito. Nos deja también añadirlo a una playlist. Podemos crear playlists diferentes, ¿vale? Vamos a bajar un poco el sonido. Y podemos también usar el buscador. Aquí nos está mostrando todos los tipos de ambiente, pero podemos también que nos muestre solo los de fantasía, solo los de ciencia ficción, históricos, modernos, de la naturaleza, de horror y solo música. Como veis, hay algunos que nos indican que son ambientes y otros ambientes con música, aunque sean minimalistas, ¿vale? No todos son ambientes, hay otros que son solo música. Las posibilidades, las opciones son también muy altas y muy personalizables. Bien, podemos darle en cualquier momento al stop. Aquí tenemos el reproductor siempre arriba, y nos dices qué pista está sonando en ese momento. Se pueden crear, como he comentado, listas de playlist, se pueden crear. Y luego también tiene una herramienta nueva, que es bastante reciente, que es el Soundpad, que nos permite, por ejemplo, si entramos en
si por ejemplo entramos en un asedio medieval, nos va a lanzar una especie de mezclador. Aquí se van a cargar todos los sonidos. Tarda también un poco porque la herramienta es completamente online, es decir, la tenemos en una página web en la cual no tenemos que descargar nada. Bien, aquí el problema que tenemos aquí es que lo tenemos que crear nosotros, ¿vale? Tenemos que, por ejemplo, aquí se escucharía un ejército distante, se puede subir el volumen y podemos poner si se escucha, bueno, si lo activamos en un momento dado o no, porque por ejemplo este también estaría sonando y en un momento dado lo podemos desactivar. Bueno, esto no, esta casilla es para que se reproduzca de manera continua, ¿vale? Para que una vez que se acabe esta pista vuelva a empezar. Claro, las pistas que tenemos son enormes, todas estas. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos que activarlo y configurar el ambiente nosotros, activando y desactivando los sonidos que queremos que se escuchen. Entonces da bastante trabajo. Mientras que en la otra herramienta que comentaba, el Ambient Mixer nos va a dar ya ambientes ya pregenerados. Aquí, si entramos en la aplicación Soundpad, no nos va a dar un ambiente pregenerado. Tenemos que generarlo nosotros y después, una vez que lo hemos generado, lo podríamos salvar con un nombre que le demos y se nos quedaría grabado. Pero la otra opción es directamente escuchar estas pistas que ya vienen pregeneradas. Además tiene otra cosa muy interesante, que es salvar o guardar este ambiente en MP3. Yo, por ejemplo, lo que he hecho o lo que tengo es grabado en MP3 todas aquellas pistas que me resultan interesantes para mi campaña y las tengo en una carpeta ordenadas por diferentes temáticas. Entonces esto me va a facilitar mucho el no tener que andar buscando y tenerlas ya grabadas. Aquí en este caso ya se me ha grabado el archivo en MP3, es un ambiente de 10 minutos, si nosotros lo activamos la reproducción continua, pues esos 10 minutos van a volver a empezar. Lo bueno de estos ambientes, a diferencia quizá del Ambient Mixer, es que suelen ser ambientes bastante uniformes, es decir, no suelen tener sonidos estridentes. Hay veces que también incluyen algunas pequeñas pistas de música y suelen ser ambientes muy completos, pero en este caso no serían personalizables, a no ser, como digo, que generemos nosotros el propio ambiente desde cero con el Soundpad. Pero si cogemos cualquiera de estos ambientes, pues no podremos personalizarlos en un principio. Tendremos que grabarnos la pista y ya está, y lanzarla en el momento que queramos. Por lo tanto, también están muy bien. También quería comentaros otra opción que tiene el Tabletop Audio, que es para la aplicación Roll20, que nos permite incorporar directamente estos sonidos de ambiente directamente a esta aplicación para jugar a rol online. Lo que os he contado antes servía, digamos, para usar en mesa, pero si jugáis online podéis usar estas opciones. Entonces os metéis en Roll20 y entráis en la parte de sonido del tocadiscos, ¿vale? Aquí yo ya tengo precargados algunas listas de reproducción. En un principio le daríais, si queréis usar las listas de reproducción para que vayan, digamos, cambiando de una pista a otra. Si no, pues podéis usarlas manualmente y luego seleccionarlas manualmente, o que se reproduzca cada una en bucle, o como queráis. Por ejemplo, yo tengo aquí viaje y he creado ya algunas, cavernas y montañas, ¿vale? La manera de incorporar todos estos son temas de ambiente de Tabletop Audio. Para incorporarlas aquí, lo que tenemos que hacer es damos a gestionar audio y veréis que nos aparecen dos opciones: opción de playlist, que son las que os enseñaba antes, y opción de tracks. Entonces, en tracks entramos, podríamos cargar aquí cualquier MP3 que nosotros tengamos de música o de sonidos de ambiente, lo podríamos cargar directamente de nuestro ordenador. En nuestro caso, para usar la aplicación de Tabletop Audio,
Aquí hay otras dos que a mí particularmente no me gustan mucho, pero bueno, las podéis también vosotros utilizar o probar. Nos vamos a Tabletop Audio y por ejemplo aquí pues podemos hacer una búsqueda. Podemos por ejemplo buscar siempre en inglés, por Forest. Nos aparecen estos dos sonidos de ambiente y aquí las podríamos escuchar para ver si son las que estamos buscando. Y si no, y si es la que queremos, pues le damos a añadir al game, al juego, o también nos daría la opción de incorporar alguna en la lista de reproducción. Lo de incorporar en la lista de reproducción a mí particularmente no me funciona. O sea, le tengo que dar siempre a añadir al juego, ¿vale? Y una vez que le he dado a añadir al juego, me voy a la parte de aquí abajo y ya veo que me aparece aquí. Entonces, la podría dejar aquí, que estos son pistas sueltas, o la podría arrastrar a alguna de las listas, de las playlists que tengo precargadas. Antes de ello la abrimos y ahora sí la podríamos meter dentro de esta playlist. Para reproducir la playlist le daríamos al play, ¿vale? Ya empezaría a reproducirse. Y aquí lo que está configurado podemos cambiar si queremos que pase de una a otra manualmente. Vamos a esto un momentito. Aquí podemos hacer que vayan aleatoriamente en shuffle. Podemos hacer que vaya una detrás de otra, que solo se reproduzca una vez la lista de reproducción, o que se reproduzca en bucle. Cualquiera de las opciones pues las podéis ir probando. Si alguna de las pistas no os habéis equivocado y no la queréis de ahí, pues la podéis eliminar. También permite opción de fade in, fade out para silenciarla en algún momento dado. Y un poco estas son las opciones que permite el Tabletop Audio. Como os he dicho antes, aquí arriba aparecen algunas otras aplicaciones más. Lo que pasa es que, bueno, para mi gusto, pues no me convence. Primero porque esta de Incompetech es sobre todo como música de 8 bits, ¿no? Música electrónica, y Battle Bards pues tampoco es como para sonidos futuristas, pero bueno, a lo mejor en vuestra campaña os puede encajar. En cualquier caso, podéis bicharla vosotros y ver si os gusta o no. Y la otra opción que os comentaba era la de My Audio, que os permitiría arrastrar hasta aquí o cargar algún MP3 que tengáis o varios MP3 que tengáis en vuestro ordenador. Lo bueno de Tabletop Audio es que directamente os van a aparecer aquí. Se me ha olvidado comentar que también se pueden hacer búsquedas por temática, que os aparecen aquí los temas. Por ejemplo, podemos entrar en horror y nos van a salir aquí todas las pistas de Tabletop Audio que están vinculadas con la etiqueta horror. O sea, como veis, son decenas y decenas de pistas. Si no elegimos ninguna etiqueta, nos van a salir absolutamente todas las pistas de Tabletop Audio que están cargadas en esta aplicación, que en principio son todas las que tiene Tabletop Audio. Luego me imagino que a medida que vayan subiendo más se actualizará esta lista. La siguiente herramienta, las siguientes dos herramientas son canales de YouTube directamente. El primero es el de Michael Gelfi, creo que se pronuncia así. Aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos una serie de vídeos. Michael Gelfi tiene cientos de vídeos. La verdad es que no sé si se puede ver cuántos vídeos tiene, pero es una pasada. O sea, la cantidad de ambientes que tiene este canal son decenas y decenas y decenas de ambientes, además de fantasía, modernos, de ciencia ficción, de todo tipo. O sea, es inmenso. Todos sus vídeos duran una hora y un segundo, curiosamente, una hora y un segundo, o una hora justas. Y también son ambientes, por ejemplo, vamos a poner este, que es de misterio, de las cavernas, ¿vale? Y es parecido en este sentido al Tabletop Audio. Suelen ser ambientes bastante lineales, un poco estridentes, y aquí nosotros pues no tenemos que hacer nada, simplemente le damos al play, lo dejamos de fondo y ya está. No podemos personalizar ningún sonido, pero
la comodidad también es importante. Podemos darle a aquí, claro, en principio esto no tiene para reproducir, o sea, para que vuelva atrás a empezar el sonido. Si está la reproducción automática activa, nos va a pasar al siguiente. Por tanto, con eso tenemos que tener cuidado, desactivar bien la reproducción automática, porque si no nos va a saltar a lo mejor a otro ambiente que no tiene en absoluto que ver, o incluso al ser YouTube nos puede saltar a vídeos recomendados para nosotros que no tienen absolutamente nada que ver con la partida. Por lo tanto, en ese sentido debemos de tener cuidado. Volvemos otra vez a la página principal de Michael Ghelfi. También tiene una cosa interesante. Bueno, él sube vídeos prácticamente, como veis, todos los días. O sea, cada semana sube varios vídeos, por tanto, siempre tiene ambientes nuevos. Aquí tiene otra, en la lista de reproducción tiene una cosa interesante, que son directamente playlists de determinados ambientes, ¿vale? Para, por ejemplo, bajo tierra, de ciencia ficción, para templos, ambientes modernos, batallas, campos, digamos, zonas de acampada, cuevas, zonas árticas, desiertos, bueno, y luego tiene otras listas de reproducción que esto no tiene nada que ver, que es más bien de rock. Y otras listas. Por ejemplo, vamos a poner, esto lo interesante es que va a encadenar, digamos, un ambiente, los ambientes que él ha creado con una temática en concreto, por ejemplo, de batallas, y nos va a reproducir uno detrás de otro. Por ejemplo, vamos a probar los de batallas, ¿vale? Aquí esta sería una batalla con monstruos y magia. Y habría que tener cuidado porque a lo mejor no es lo que estamos buscando. A lo mejor nos interesa más una batalla medieval sin criaturas o de asedio, o en fin, una serie de... Pero bueno, como veis tiene multitud de vídeos. Aquí hay que tener en cuenta, al igual que se me olvidó comentarlo antes, en Ambient Mixer o en Tabletop Audio, sobre todo a nivel de batallas, es que la mayoría de los sonidos de batalla, si ponemos combates, nos van a dar muchas veces combates de ejércitos, ¿no? O de batallas. Si por ejemplo ponemos batallas, siempre en inglés porque nos va a dar más resultados, pues nos va a dar sonidos de batallas muchas veces, en muchas ocasiones, de ejércitos, ¿no? Vale, aquí lo que quería comentar es que la mayoría de sonidos de batalla muchas veces se escuchan sonidos de una gran batalla, que no suele ser lo habitual en una partida de rol. Normalmente son grupos pequeños y entonces este tipo de sonidos hay que tener cuidado con ellos. Aquí lo que tenemos que hacer es directamente silenciar, a ver si lo encuentro. Vale, aquí hemos silenciado el sonido de la multitud. Nos hemos quedado con el sonido de las espadas golpeando y, por ejemplo, sonidos de pisadas, más sonidos de pisadas. Aquí tenemos, si lo subimos un poco más, el latido de un corazón, que puede dar más tensión al momento. Aquí golpes, ruidos de espadas y ruido de espada contra escudo. Vale. Ahora, por ejemplo, este podría servirnos quizá para una batalla más a pequeña escala, habiendo silenciado el sonido de la multitud. Esto es importante para que no desentone, digamos, con la realidad o con la situación del momento en el cual estéis en la partida. Esto va a pasar un poco también con este tipo de ambientes, tanto de este canal de Michael Ghelfi como del último canal que os iba a hablar, que es el de Guild of Ambience, que puede ocurrir también lo mismo, que el sonido de batallas pues muchas veces están enfocados a batallas a gran escala. Bien, este último canal del que os iba a hablar es de Guild of Ambience, que también tiene multitud de sonidos, también de 1 hora, algunos de 3 horas, otros de menos de 1 hora, pero bueno, más o menos están en ese entorno. Y tenemos también, como veis, todo tipo de ambientes. Podemos usar el buscador y, por ejemplo, esto sería un sonido de un bosque encantado con murmullos de fantasmas. ¿Veis? Muy
muy interesante para crear ese ambiente que queremos de fondo en esta partida. Se van a oír pues sonidos aleatorios. En los sonidos de YouTube pues suelen ser, como he comentado antes, sonidos, ambientes poco estridentes, bastante lineales, que podemos poner de fondo y olvidarnos, no tenemos que estar configurando nada. Digamos que las posibilidades son menores porque no vamos a poder añadir o quitar algún sonido que no queremos que esté en ese momento, pero normalmente no se van a escuchar sonidos extraños o sonidos estridentes, como digo, que no acompañan la situación. Suelen ser sonidos bastante normales. En este caso pues se oyen grillos, se oye el ruido a lo mejor de la lluvia o de pasos. En este caso pues ya nos está diciendo que va a meter murmullos o sonidos de fantasmas, un poco del típico bosque encantado. Ya nos está avisando, entonces no nos va a pillar por sorpresa. Pero aquí probablemente no se escuchen, pues, por ejemplo, aullidos de lobo, porque a lo mejor no queremos que no nos lo indica, ¿no? Probablemente tenga otro vídeo en el que sí que especifique que se escuchen aullidos de lobo. Bien, y por último quería hablar de una hoja de Excel que he creado recopilando un poco todos los ambientes, todos los sonidos de ambiente anterior. La hoja de Excel es esta y os la voy a colgar la vais a tener disponible en Google Drive a través del enlace. Y bueno, pues yo aquí lo que he hecho ha sido crear una serie de categorías para la campaña que yo tengo en curso, que es una campaña de fantasía medieval, ¿no? Entonces os animo que vosotros, si tenéis otro tipo de campaña, pues os creáis vuestra propia hoja de Excel o vuestro propio, pues un documento de Word o como vosotros mejor os organicéis para tener bien ordenados cada uno de los sonidos y que durante la campaña, o sea, durante la partida en curso, perdáis el mínimo tiempo lanzando estos sonidos. Yo aquí he recopilado ambientes de todas las herramientas anteriores que os he explicado. Por ejemplo, bueno, las categorías que yo he creado son categoría de viaje, de castillos y ruinas, dungeons o mazmorras, de combate, de noche, mares y ríos, ciudades y tabernas. Como digo, esto es porque yo lo he personalizado a mi gusto y a las necesidades de mi campaña. En primer lugar, aparecen aquí una serie de sonidos que están cogidos en este caso, de la segunda herramienta que os he explicado, de Tabletop Audio. Yo he descargado esos MP3 y aquí me va a llevar directamente a esos MP3. Por ejemplo, evidentemente vosotros si descargáis este archivo y pincháis aquí, no os va a reproducir nada porque necesitáis el archivo MP3 que está en mi ordenador. Aquí aparecen una serie de sonidos, en este caso cogidos del Ambient Mixer, del RPG Ambient Mixer. Por ejemplo, si pinchamos aquí, vamos a lanzarlo. Normalmente suele tardar unos segundos y ya nos lanza el sonido, ¿vale? Aquí tenemos pues pasos, algunos lobos. Irán sonando los diferentes sonidos, porque por ejemplo este se escucha 3 veces cada 10 minutos o una vez cada 10 minutos, es decir que a lo mejor nada más empezar a reproducirlo no se oyen esos sonidos, sonarán a lo largo de algún momento, en algún momento mientras que estemos escuchándolo. Se oyen pájaros y demás. Bueno, digamos que yo aquí tengo los que yo ya he preseleccionado durante mi campaña, ¿no? Aquí yo al lado, esto es una anotación mía, voy apuntando un poco las veces que lo he reproducido, simplemente por control, una estadística propia, por saber cuáles son los que más uso y demás. Y también pongo algunos comentarios. Por ejemplo, este de Castillos y Ruinas, pues sé que tiene tensión y gritos, o sea que es como un ambiente de tensión y con gritos. Por ejemplo, aquí de combate, pues tengo este que es música. O sea, aviso de que tiene música y que además flechas. Lo de las flechas luego se puede apagar. Si por ejemplo no me interesa que haya flechas, se puede apagar. La música también se puede apagar. El problema de las músicas en el RPG Ambient Mixer, que no lo he comentado antes, es que se suelen hacer súper repetidas, porque suelen ser pistas de 1, 2 o 3 minutos que van a estar en repetición continua. Es verdad que nosotros podemos poner que esa música se escuche, como ya os he explicado antes aquí, pues que esa pista de música que se escuche una vez cada 10 minutos. Pero por lo general
a no ser que sea una música muy concreta, normalmente, como digo, se va a hacer muy repetitiva. Entonces lo normal es desactivarla, a no ser que os guste o creáis que queda bien. Aquí, como digo, voy poniendo algunos comentarios y luego, por ejemplo, este que lo tengo en amarillo simplemente es porque es el que quiero que suene, o digamos lo he preseleccionado para mi próxima sesión, ¿vale? Pues sé que, por ejemplo, mi próxima sesión van a estar viajando por una montaña y yo previamente, antes de esa sesión, pues he marcado que quiero que sea este, para que durante la partida no tenga que estar buscando a ver cuál era el que quería o el que quiero escuchar en ese momento. Directamente yo ya antes de la partida lo he seleccionado. Por ejemplo, tengo aquí otros dos marcados también para escucharlo durante la sesión, porque sé que van a pasar por una tormenta, por ejemplo, una tormenta de nieve o una zona de vientos en la montaña. Estos que están aquí, estos enlaces, llevan al canal de YouTube. En este caso, si pincho, por ejemplo, en este, por ejemplo, del desierto, sonido de desierto, con tiempo, va a llevar al canal de YouTube. Vale, vamos a apagar esto, a este canal de YouTube que os he explicado antes, al de Michael Gelfi, y pues aquí tenemos el sonido de desierto. Esos los tengo metidos aquí, un poco por debajo, porque los he ido incorporando a posteriori. Como veis, pues tengo unos cuantos ya ambientes guardados aquí, preseleccionados. Algunos no los he puesto nunca, por ejemplo de sonidos a lo mejor de puertos o de mar, pues que no los he llegado todavía a usar, pero digamos que ya los tengo preseleccionados con este trabajo. Como digo, os animo a que vosotros os grabéis vuestro propio archivo o que modifiquéis este si os sirve y queréis personalizarlo, pues adelante. Y poco más. Creo que más o menos he tocado los aspectos más importantes de los ambientes. Usarlos con prudencia, usarlos, digamos, sobre todo, habiéndolos preseleccionado antes, intentar que sean que se ajusten lo máximo posible a vuestras partidas, a vuestra campaña. Y en el caso de que no estéis muy seguros cuál usar, o por ejemplo si os pilla un poco habéis entrado en una fase de improvisación en la campaña y no sabéis muy bien por dónde tirar, o bien no ponéis nada, o si ponéis algo os aconsejo que os vayáis directamente a YouTube o al tabletop audio, hagáis una búsqueda rápida y lancéis un sonido ambiente que sabéis que no va a ser demasiado estridente. Si tenéis este archivo, como digo, y estáis improvisando, por ejemplo, se hace de noche y de repente encienden una hoguera, pues por ejemplo yo aquí tengo un ambiente de hoguera, o aquí hay otro, o alguno en los canales de YouTube que antes os he explicado, que vais a poder lanzar en cuestión de segundos, que prácticamente no vais a perder tiempo. Entonces, bueno, lo podéis hacer sin problema. Podéis poner en comentarios vuestra experiencia con los sonidos de ambiente, si los usáis, si no los usáis, si conocéis otras páginas o otras herramientas, que seguro que las hay, que queréis compartir o queráis comentar con los demás, pues adelante, ponedlo en comentarios. Os agradezco cualquier tipo de crítica. Hay que decir que es mi primer vídeo de este tipo en YouTube, así que bueno, espero que os haya gustado y que poco más que pueda añadir. En los siguientes vídeos hablaré de música, de cómo añadir música a las partidas, incluso usar ambientes y música a la vez, y iremos tocando otra serie de consejos. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.